Bien, habiendo hecho un repaso anatómico, ahora sí podremos ingresar al tema de los fármacos antiulcerosos. Justamente si observan en esta clasificación, ven, antiácido, o sea, ácido clorhídrico, inhibidor de la secreción gástrica, protector de la mucosa, dado que en algunos casos hay que formar una película protectora, por ejemplo en los casos de úlcera, o agentes que aumentan las defensas de la mucosa. Todos estos fármacos son importantes para el tratamiento de los casos de acidez gástrica exacerbada, úlceras. Y acá dejé como aparte el tratamiento de Helicobacter pylori porque es un mundo diferente, ¿no? Porque también acá tenemos un agente etiológico al que hay que combatir. Entonces, si hacemos un cuadro de clasificación, tenemos los que son antagonistas de receptores H2. La histamina tiene dos tipos de receptores, H1 y H2. A los que nos interesan en el estómago es justamente los H2, que son los que activan la producción de ácido. El gran protagonista que son los inhibidores de la bomba protones, porque la bomba protón era la que intercambiaba potasio por hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno estaba en mayor concentración en la luz por la acción de esta bomba y al unirse al cloro forma el ácido, entonces son los que van a inhibir esa bomba y disminuir la producción de ácido. Los antiácidos no disminuyen la producción de ácido, sino que se unen al ácido y lo neutralizan. Son todos estos componentes, hay más. Lo importante hay que pensar es si se absorben, que pueden tener acción sistémica porque se aumentan las concentraciones, por ejemplo, de sodio, y los que no se absorben y las combinaciones. Y después, bueno, ¿quiénes pueden formar una película protectora? Por ejemplo, revestir una úlcera. Y tenemos como el sucraftato, 2-malfato, que también lo vamos a ver, por ejemplo, la sal de bismuto la vamos a volver a ver en diarreas, ¿no? Como protectores de la mucosa. Los antiácidos, por ejemplo, acá está este es el hidróxido de magnesio, son moléculas que tiene el grupo oxidilo, por ejemplo esta, es un hidróxido. Los hidróxidos, como habíamos visto en los pH, tienen un pH mayor a 7, o sea, un pH alcalino, y se van a unir al ácido, o sea, lo contrario, y lo neutralizan. Lo mismo pasa con el hidróxido de aluminio, otro hidróxido, ¿no? que acá tiene los grupos oxidrilos. Estas sales de carbonato de calcio y esta sal de bicarbonato de sodio, ambas también forman una sal neutra, ¿no? Con el ácido clorhídrico y otros derivados que vamos a ver después. Lo importante es que al unirse al ácido y formar una sal neutra, disminuyen la acidez. Esto es variable porque estos se van consumiendo, entonces a medida que se van consumiendo, en algún momento dejan de actuar cuando se acaban y vuelve la acidez. Entonces hay que verlo cuando se utilizan, cómo se utilizan, no hay que excederse. Por ejemplo, hay muchas personas que se exceden con el bicarbonato y toman ya de rutina, tienen efectos secundarios, si bien parecieran ser inocuos, ¿no? Tienen efectos secundarios, así que es importante controlar el uso de estos componentes. Los no absorbibles son el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio y carbonato de calcio. Justamente acá el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio tienen como un efecto contrario. Ambos neutralizan el ácido. Así que en la medida que se van consumiendo es porque se produce una sal neutra, una sal que es cloruro de magnesio y cloruro de aluminio. Al ser neutras, el pH sube y mejora los signos de la acidez. El óxido de magnesio en exceso puede producir diarrea porque estimula el peristaltismo y el hidróxido de aluminio es constipante. Por eso muchas veces, para evitar el efecto de uno y otro secundario, como la diarrea o la constipación, se utilizan combinados. El carbonato de calcio también produce una sal neutra, con la diferencia de que como subproducto genera dióxido. El dióxido es un gas. Por lo tanto, al acumularse genera distensión abdominal, puede producir eructos y el consumo crónico está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. El bicarbonato de sodio es absorbible, sí alivia rápidamente el pH intragástrico, ¿no? Lleva a valores de 7 y 8 rápidamente, también neutraliza el ácido clorhídrico, forma una sal neutra, ¿sí? Con el cloro.
Y el problema del bicarbonato es que al ser absorbible puede tener signos sistémicos y aumentar la presión arterial, así que hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o edema por el exceso de sodio. Genera una alcalisis transitoria y puede producir lo que se llama síndrome alcalileche, que provoca 3 efectos: aumento de calcio, alcalosis metabólica e insuficiencia renal. Esos 3 combinados hay que tener en cuenta en el uso del bicarbonato. Puede producir hipercalemia, hipofosfatemia, porque al alcalinizarse la sangre se activa una enzima que acelera el metabolismo de la glucosa, glucólisis, y obliga a que el fósforo entre a las células para formar compuestos intermedios. Entonces puede provocar una hipofosfatemia. Dice insuficiencia renal, nefrolitiasis cálcica. Los litos son lo que la gente comúnmente dice: tengo piedra en los riñones. Bueno, los litos en general están compuestos un 70-80% con oxalato de calcio. Por eso el exceso de calcio puede llevar a unir ese compuesto orgánico que es el oxalato con el calcio y forma una sal insoluble. Fosfato de calcio sería el segundo componente principal de los litos. Después hay otros litos de ácido úrico, estrubita y cistina, pero el calcio sería importante entonces en la formación de estos litos. Acá dice el abuso de antiácidos, porque en general, como alivian los síntomas, los antiácidos se utilizan como en forma crónica. Las personas no hace falta que vayan al médico para que tengan una receta, van, compran a repetición y lo van tomando, siempre aliviando los signos de la acidez y tapando tal vez una enfermedad de base. Eso hay que tenerlo en cuenta también, preguntar desde cuánto tiempo lo toma, cómo lo toma, eso es muy importante. Ahora, una forma de disminuir la secreción ácida, los anteriores neutralizaban. Ahora, si queremos disminuir la producción de ácido, sería con los inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones lo que hace es un contratransporte, porque extrae hidrógeno o protones del interior de la célula y lo libera al exterior, o sea, la luz del estómago, la luz gástrica, e incorpora potasio, o sea, intercambia protones por potasio. Luego en la base, la célula epitelial lo que hace es intercambia sodio por potasio. De ahí viene el potasio intracelular. Siempre hay más concentración de sodio en el plasma que intracelular, y siempre hay mayor concentración de potasio en la célula que en el plasma. Ahí se mantiene lo que se conoce como una electroneutralidad. Se intercambian cargas con el mismo signo. Lo mismo sucede con el bicarbonato. El bicarbonato tiene un contratransporte con el cloro, ambos son negativos, por eso es un contratransporte. El bicarbonato ingresa a la sangre y el cloro ingresa a la célula. Este es el cloro que va a ser eliminado por los poros, por los canales, al jugo gástrico. En el jugo gástrico se encuentran el hidrógeno y el cloro, reaccionan formando ácido clorhídrico. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y sus derivados, vamos a describir bien el omeprazol, que sería como el representante del grupo, actúan de la misma manera. Lo que hacen es inhiben a la bomba de potasio-hidrógeno, ¿sí? La bomba de protones. Es una inhibición irreversible, por lo tanto, al inhibirla, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Y lo que va a provocar es un aumento del pH gástrico. Acá lo vemos, ¿no? Son, por ejemplo, cápsulas recubiertas que se van a liberar el compuesto activo en el duodeno. Ahí se absorbe por sangre y luego va a ir a actuar en la célula parietal. En la célula parietal, justamente, lo que van a hacer es unirse. Vamos a ver qué tipo de unión es. Acá dice una unión covalente a la bomba de protones. Vamos a ver cómo es la unión. Se une a la bomba de protones y la inhibe. Por lo tanto, este transporte no se realiza. Al no realizarse, no va a haber hidrógeno en la luz para combinarse con el cloro y producir ácido clorhídrico. Hay que tener en cuenta que este fármaco esta familia de fármacos necesitan pasar por el hígado para metabolizarse por el sistema del acetocromo P450. O sea que el hígado es un actor importante en la activación de estos compuestos. Entonces, resumiendo, es un inhibidor reversible de la bomba protones potasio ATPasa.
en las células parietales, que son las que forman justamente el ácido clorhídrico. Inhibe la secreción basal en un 80-90% de ácido. Va a haber menos protones en la luz. Acá en este gráfico justamente están representados todos los posibles mecanismos de acción de distintos fármacos. En este momento estamos viendo el omeprazol, que inhibe la bomba de protones. Pero aprovecho para decirle, bueno, los antiácidos que nombré antes, ¿ven?, actuaban directamente sobre la luz. Como había muchos protones, estos antiácidos formaban las sales neutras. El omeprazol que dije recién, la ranitidina y fármacos similares actúan sobre los receptores H2, los bloquean, que también los vamos a ver, y la acetilcolina sobre receptores muscarínicos M3. Todos estos, al bloquear estos receptores, inhiben justamente de una manera u otra la liberación de protones a la luz. Fíjense que se debe administrar en ayunas al menos 30 a 60 minutos antes de la comida para que se libere y pueda bloquear la bomba. Y una vez al día o cada 12 horas, en caso de úlceras, dicen, ¿no? Cada 12 horas en caso de úlceras. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la molécula del omeprazol. El azufre es el átomo clave en su mecanismo de acción. Ahí está el azufre. Justamente lo que decía anteriormente, es metabolizado por el sistema hepático, se elimina por orina, tiene una vida media corta, pero dice aproximadamente 3 horas en paciente con insuficiencia hepática. Quiere decir que tarda más porque, bueno, justamente lleva un metabolismo hepático, por eso puede durar más. Lo que sí dura bastante es el efecto farmacológico, porque una vez que se une a las células parietales en una buena concentración, las inhibe irreversiblemente. Por eso su efecto es duradero y en general se toma una vez por día, salvo, como decía antes, en caso de úlcera péptica por Helicobacter pylori. Esta es la estructura del omeprazol. Tiene dos anillos. Este que tiene nitrógeno es el anillo de pirimidina. Esto lo van a ver también en las bases nitrogenadas. Por ejemplo, la timina del ADN. Y benzimidazol son estos anillos de 6 carbonos. Y ahí está el azufre. Lo importante no es acordarse esta reacción química. Sí es importante ver esto, ¿no? Que el azufre que es del omeprazol, se une al azufre, que es un residuo de cisteína, perdón, que es este aminoácido. Este aminoácido tiene azufre. Ese azufre se une con este azufre del omeprazol y termina inhibiendo esta unión covalente, termina inhibiendo la acción de la ATPasa. Ahora la ATPasa no puede hacer el contratransporte hidrógeno hacia el exterior y potasio hacia el interior, por lo tanto al no haber hidrógeno no se puede formar ácido clorhídrico en la luz del estómago. Por eso dice que forma puentes disulfuro. Puente disulfuro se le llama a ese puentecito, azufre con azufre. Tiene un efecto de larga duración porque la inhibición es irreversible. O sea, una vez que se unió ya, esa bomba no va a actuar. Lo que necesita la célula ahora es producir nuevas bombas, ¿no? Formar nuevas bombas que son proteínas para reemplazarlas. Y otro dato importante, acá dice el omeprazol es considerado un profármaco justamente porque no actúa en forma directa. Primero tiene que pasar por el hígado. Una vez que pasa por el hígado y se activa, recién ahí tenemos el principio activo que se va a unir a la bomba ATPasa. Por eso se lo considera un profármaco. Y también es importante tener en cuenta entonces que el tema de las hepatopatías. Bien, acá hay algunas interacciones farmacológicas. La mayoría, por ejemplo, es clopidogrel, warfarina y azólicos no son de usos frecuentes, pero sí hay que tener en cuenta si alguien está haciendo una terapia anticonvulsivante con fenitoína, podría pasar. Entonces hay que tener en cuenta estas interacciones medicamentosas. Los efectos a largo plazo, bueno, fatiga y cefalea se ven en muchos medicamentos, pero bueno, acá hay efectos digestivos como diarrea, constipación, nódula abdominal. Dice que a largo plazo disminuye la absorción de calcio y magnesio. Justamente hay que tener en cuenta esto. Calcio y magnesio son dos componentes muy importantes y dos minerales muy importantes que necesitan ser solubles para ser absorbidos. Y justamente el pH ácido del estómago facilita el pasaje de calcio y magnesio, compuestos insolubles, a solubles. Al modificar la acidez,
no van a poder ser absorbidos luego en el intestino. Y también afecta la, la producción de B12, la absorción de B12, justamente porque al afectar a las células parietales también se inhibe la producción de factor intrínseco, que es justamente el que permite aprovechar la vitamina B12 proveniente de los alimentos. Acá dice, bueno, acá hay recomendaciones con respecto al embarazo. Siempre hay que tener en cuenta cualquier medicamento, leer bien si está contraindicado. Y acá hay otro medicamento que vamos a ver luego como ansiolítico, que es importante tener en cuenta que puede inhibir el metabolismo, justamente del diazepam, que es bastante frecuente su uso. Indicaciones. Bueno, esofagitis por reflujo, acá está lo que habíamos dicho anteriormente, la importancia del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter muchas veces no cierra bien y el reflujo, ese reflujo provoca un ardor, que muchos lo pueden decir como ardor en la boca del estómago, justamente ahí, porque el jugo gástrico ácido toma contacto con una mucosa que es la del esófago no preparada para esa acidez. Recuerden que la mucosa gástrica, justamente en la superficie epitelial, el pH es 7, gracias a la producción de bicarbonato. Luego en el jugo, el pH es 2. Bueno, el esófago no tiene esa producción de bicarbonato en las células epiteliales, por lo tanto el ácido toma contacto directamente con las células y provoca irritación. Tratamiento también de úlceras, incluyendo las producidas por AINES, por eso muchas veces el uso crónico de AINES se asocia al uso de la indicación de omeprazol en forma conjunta. Tratamiento de la úlcera gástrica, bueno, por Helicobacter. El Helicobacter, vamos a ver que no solamente este medicamento, sino que lo tengo que asociar a antibióticos porque es un microorganismo. Entonces, dentro de la terapia contra el Helicobacter hay que incluir a un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol. También en este trastorno que se llama el síndrome de Zollinger-Ellison, es un síndrome que provoca exceso de gastrina. Son tumores que aumentan la producción de gastrina en exceso y la gastrina también estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces voy a tener una acidez secundaria a la producción de gastrina. Justamente el tratamiento sería quirúrgico, pero si no se puede, quirúrgico y tratamiento con omeprazol, por ejemplo, o inhibidor de la bomba de protones, pero si no se puede hacer el tratamiento quirúrgico, se sigue con inhibidor de la bomba de protones. Los receptores de H2. La histamina tiene dos tipos de receptores, lo he dicho anteriormente, H1 y H2. En el estómago nos interesan los H2 porque son los que estimulan la producción de ácido clorhídrico. Acá en este cuadrito hay varios agentes. Fíjense que la gastrina estimula la histamina a la bomba. La acetilcolina también, a través de los receptores muscarínicos, en definitiva termina estimulando la bomba y mayor producción de ácido. La somatostatina, que también es producida como hormona, lo que hace es inhibir a la bomba, inhibir a los receptores de histamina, inhibir la producción de gastrina. Entonces, lo que hace de esta manera es aliviar los signos de la producción de ácido clorhídrico. Esto es un mecanismo normal, fisiológico, y nosotros con los fármacos intervenimos. En este caso, la famotidina, que es la más utilizada, va a actuar justamente bloqueando la unión de la histamina a los receptores histamínicos H2. Esta es la molécula de histamina. Termina en amina. Las aminas siempre se caracterizan por la presencia de nitrógeno-hidrógeno. Puede ser NH2, NH1. Esas son las aminas. Bueno, este grupo funcional también lo ven en los aminoácidos, que terminan en NH2. Lo llaman amino. Grupo carboxilo. Los aminoácidos tienen este grupo. Esta es la síntesis de la amina, justamente a partir de la histamina, perdón, a partir de la histidina. Pierde este grupo carboxilo, este es el grupo típico de los ácidos. Este mismo grupo lo van a ver, por ejemplo, en los AINES, en el ibuprofeno, por ejemplo, se ve este ácido, este grupo carboxílico que le da las propiedades ácidas, lo pierden y forman la histamina, o sea, reemplazan este grupo, lo eliminan en forma de dióxido y me queda solamente el grupo amino, que es este, por eso se llama histamina. Ocurre en muchas células, como los mastocitos, neuronas del núcleo hipotalámico, células enterocromas fines y los basófilos. Son los mediadores que en una respuesta inflamatoria, por ejemplo, ante un alergeno o ante la presencia de bacterias,
En la mucosa se liberan los mastocitos y los basófilos son los que liberan histamina. Bueno, justamente la famotidina lo que va a inhibir es esta unión al receptor H2. Como la unión de la histamina a este receptor estimula el AMP cíclico estimula la acción de la ATPasa, está bloqueando este mecanismo. Acá también se ve lo que había dicho anteriormente, la acetilcolina también, según el receptor muscarínico. Si bloqueamos esta unión, también inhibimos la acción de la acetilcolina sobre la ATPasa. Y lo mismo con la gastrina. La gastrina estimula la ATPasa. Justamente en el síndrome anterior de Zollinger-Ellison se producía mucha gastrina, y la gastrina lo que hacía es, por una vía dependiente del calcio, activar la bomba ATPasa, y eso provocaba mayor liberación de ácido en la luz del estómago. Inhiben de forma irreversible al receptor H2, o sea que son fármacos dependientes de la dosis, y su acción, una vez que disminuye su concentración, liberan a ese receptor. Y el que se utiliza es uno que se utiliza es famotidina, y ranitidina y cimetidina ya están en desuso. Justamente las indicaciones son las mismas que para los inhibidores de la bomba de protones. Anteriormente en una diapositiva había puesto muchas úlceras gástricas. Bueno, acá hay una úlcera duodenal, se ve por endoscopía. Ahí está marcada la úlcera. Es una lesión en el epitelio que luego involucra a su mucosa. También se utilizan como coadyuvantes en el tratamiento de Helicobacter pylori, gastropatías, ¿no?, en pacientes que están muy medicados con el uso crónico, por ejemplo, de AINES u otros medicamentos que afectan a la mucosa gástrica, y el síndrome de Zollinger-Ellison, que habíamos nombrado anteriormente, también para los inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué está contraindicado acá? Si lo puse como tratamiento del Helicobacter, bueno, está contraindicado si es, por ejemplo, como tratamiento único para enmascarar un cuadro de acidez crónico. Eso puede provocar que se retarde el diagnóstico de cáncer gástrico, o también que se retarde el diagnóstico de Helicobacter pylori. Como este es un agente etiológico, el diagnóstico es muy importante porque se puede tratar con antibióticos. Si solamente se toman antihistamínicos, posiblemente se alivien los signos de acidez, pero la enfermedad sigue progresando hacia la cronicidad. Después vamos a ver que el Helicobacter pylori no es conveniente justamente su cronicidad. Acá hay una pequeña aclaración de por qué la ranitidina se dejó de utilizar. Produce una impureza llamada N-nitrosodimetilamina, bueno, larga la palabra. Eso, lo que se observó que eso podría ser un carcinógeno. Entonces se lo sacó de circulación. No es muy antigua la decisión, porque fíjense, 2019-2020. Posiblemente algunas personas todavía sigan hablando de la ranitidina porque la habrán tomado en forma. Hay que tener en cuenta con estos medicamentos, con cualquier medicamento siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, las interacciones medicamentosas. En este caso, bueno, acá nombré dos drogas que son bases débiles, como el ketoconazol, que es un antifúngico de amplio espectro, no se utiliza bastante, y el midazolam, que es un ansiolítico. Siempre hay que descartar, tanto con los inhibidores de bomba de protones como con los antihistamínicos, patología gástrica maligna. Tener en cuenta que como tiene eliminación por vía urinaria, o sea, por los riñones, hay que ajustar la dosis en paciente con insuficiencia renal. Y, por ejemplo, la famotidina, si se administra en forma endovenosa, hay que administrarla lenta porque puede provocar hipotensión.